Prácticamente nuestra agenda o nuestros puntos principales son las particularidades virales, la fisiopatogenia, los factores de riesgo, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, dentro de las particularidades virales, este es un virus muy interesante, pertenece al género de Pannavirus, tiene un genoma de 3.2 kilobases y tiene o está constituido este genoma por un DNA de doble cadena parcial, no es completo. Si se fijan, este esquema muestra de manera muy característica cómo sería la disposición de los marcos de lectura que están sobre la PAUS, que es una particularidad muy interesante de este virus, el cual codifica estos cuatro marcos a proteínas específicas, como el gen S que codifica el antígeno de superficie, el C que codifica el core y el antígeno E, el P que codifica la polimerasa y el X al transactivador. Prácticamente esta partícula viral mide 42 nanómetros de tamaño, de diámetro, tiene una envoltura, tiene esta cápside que protege a lo que es la doble cadena de DNA. Debido a estas particularidades virales, fue clasificado como un Baltimore tipo 6. De hecho, tiene que utilizar algo de retrotranscriptasas para poder generar su nueva cadena y las partículas, ¿no? Dentro de su fisiopatogenia, conociendo ya el virus y estas características, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo es que produce el daño el virus? Antes de eso hay que tener en cuenta estas particularidades al momento de su ciclo replicativo del virus, el cual se une por medio de los receptores de sodio taurocolato del hepatocito, se puede internalizar, este libera la cápside que se observa aquí, que contiene el DNA de doble cadena semicircular, el cual es transportado hasta el núcleo, es liberado y dentro del núcleo se tiene que completar esta doble cadena para formar un cromosoma, un complejo episomal cromosómico, el cual ya puede entonces generar RNAs, ¿no? Entonces aquí vemos muy interesante cómo esta RNA polimerasa que está dentro del núcleo la repara, digámoslo así, pero solamente la complementa y la hace completa, es el ccDNA. Y este ya empieza a formar distintos RNAs, un RNA que se llama pregenómico, y, y, y ya con este se forman varias proteínas. Es muy interesante porque estos puntos claves en el ciclo replicativo, si los conocemos, nos pueden hacer pensar cómo serán los puntos de tratamiento o hacia dónde actúan los nuevos fármacos. Entonces, su fisiopatogenia, continuando con esto, prácticamente este virus no es un virus citopático como los virus herpes. Todos estos virus, el daño hepático se produce pero por la inmunidad. Entonces, la intensa relación entre inmunidad-virus es la que conlleva al mayor riesgo. Si nos acordamos, todos estos DNAs o RNAs son reconocidos por segundos mensajeros y todos en la hepatitis aguda prácticamente produce una respuesta por interferones, otras liberaciones de citocinas, factores de necrosis tumoral, etcétera, así como celular, ¿no? También, sobre todo las NK responden en un inicio, los NK de tipo T, y las respuestas secundarias por CD4 y CD8 debido a la presentación de antígenos específicos. Es muy interesante porque este virus puede agotar hasta las respuestas de tantas partículas virales que tiene, puede dar agotamiento de las vías como RIG1 o los receptores de tipo LIKE que los llevan hacia la baja y entonces hay un cansancio, un agotamiento inmune, bloquea respuestas NK, NK, NKT. Entonces, prácticamente la proteína X puede producir que no se junte el proteasoma y no se libere, y no se expresen o no se presenten hacia los CD4 estas proteínas para que se creen nuevas clonas que vayan directo contra el virus de hepatitis B. Entonces, de esta manera, el virus puede evitar la respuesta inmune, pero también la produce y puede producir más daño. Entonces, las etapas clínicas van a depender sobre todo de la inmunidad. Bueno, muy bien, ya vimos estas características del virus, cómo es que el virus produce una respuesta inmune. Ahora los factores de riesgo. Y es muy simple, es un virus con alta tasa replicativa, 10 a la 7, 10 a la 9 en sangre. Entonces, cualquier contacto con sangre o mucosas que tengan el virus van a producir mayor riesgo para infección. Entonces hay que tener en cuenta que no se encuentra ni en el sudor ni en la orina, puede estar en la saliva y en algunas secreciones seminales, cervicales, y prácticamente en la sangre, como ya lo decíamos, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con eso, uso de drogas intravenosas, transfusiones antes de los 80 que hubiera cribados, contacto sexo hombres
que tienen hombres que tienen sexo con hombres y que sean o que nazcan de madres que son hepatitis B, son los mayores riesgos. También viajar a zonas endémicas, más del 8%, sobre todo para el sudeste asiático, o que seas de allá es un factor de riesgo ya también debido a las pocas tasas de vacunación que se tienen. Entonces, ya sabemos las particularidades virales, ahora el diagnóstico, ¿no? Prácticamente las hepatitis se van a dividir en agudas, crónicas y fulminantes. Las fulminantes 0.5 a 1%, las crónicas solamente el 5% de los adultos que tienen una infección aguda van a desencadenar la hepatitis crónica y, y del 10 al 25% de los pacientes niños van a desarrollar hepatitis B crónica. Esto solamente nos dice que en la etapa de nuestra vida en lo que lo adquiramos, prácticamente nos va a producir una infección crónica. Entre más joven, más infección crónica. Entonces, nuestro marcador, lo clínico, es que puede ser ictérica y no ictérica y puede llevar hasta 1000 a 2000 la ST-ALT. Nuestro marcador más importante es la presencia de anticuerpos IgM contra el core. Entonces, esto es nuestro definitorio, más el DNA viral del virus de hepatitis B en sangre. Se puede haber antígeno de superficie o no, dependiendo del tiempo o la etapa, pero por lo general también lo hay, aquí como lo vemos en esta curva. Y en cambio, para hepatitis B hay distintos patrones, estos publicados por los europeos en el año 2017. Ellos lo dividen muy sencillo: antígeno E positivo, antígeno E negativo. De estos antígenos E positivos, cada uno puede tener infección crónica y el otro hepatitis. Cada uno, la hepatitis pues se va a definir por elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Entonces, altas enzimas hepáticas, más mucha carga de DNA, más antígeno E, más antígeno S, sin anticuerpos, pues nos van a dar estos patrones de hepatitis B, con o sin antígeno E. Entonces, esas serán algunas particularidades. Son etapas que pueden seguir una a la otra, pero no siempre es así. Entonces, algunos es prácticamente de infecciones en niños o en lactantes. Y estos patrones son procesos dinámicos de virus con el sistema inmune. Entonces, cuando lo reconoce y realmente monta una respuesta inflamatoria que puede producir citólisis hepática, pues nos va a dar mucha elevación de enzimas hepáticas. En cuanto a los tratamientos, pues la FDA y todas las guías nacionales e internacionales recomiendan entecavir, tenofovir, disoproxil y fumarato. Los inmunomoduladores antiguos como el interferón y ahora los antivirales directos son claves para el tratamiento antiviral directo. Entonces, hay que tener algunos conceptos como la cura funcional, que se define así, que en algunos ensayos clínicos lo tienen en cuenta. Y esos son los nuevos fármacos que hay que prácticamente, vean, son los inhibidores de entrada, inhibidores del cccDNA, silenciadores de RNA, inhibidores de la proteína core, etcétera. Vean toda esta cantidad de fármacos que hay prácticamente desde 2013, 2014. Ya se han hecho varios, entonces hay que tenerlos en cuenta, hay que seguirlos muy, muy discretamente, porque sabemos que el tratamiento es por mucho tiempo. Estos son algunos presentados por la ISL en el 2019. Prácticamente probaron, el primero que les hablo es el de AVI, el 8731, es un inhibidor del core y se da en combinación con TAF. Tuvieron altas respuestas de supresión virológica y llegaron algunos hasta la cura funcional. Están 2A, entonces vamos a valorarlo. Inarigivir más TAF, y algunos ensayos que ya están comparando solo con TAF, sin TAF. Prácticamente estos fármacos promueven o son agonistas del RIG1, como ya lo veíamos, que es parte de la inmunidad. Entonces pueden producir mayor liberación de interferones, etc. Se han visto algunos otros como receptores del tipo TOL, que también pueden, como lo vemos en la inmunopatogénesis, ¿no? Si se conoce eso, se conoce los blancos terapéuticos. Entonces, son muchos los fármacos, son los que están, hay interleucina 8, está pesifovir, que son inhibidores de la polimerasa, está metacavir, que también son inhibidores de polimerasa, y otras muchas partículas que se presentan para el 2020-2025, como los JNJ 379. Entonces, han tenido buena aceptación, han tenido seguridad y han tenido buenas tasas virológicas. Con esto el futuro de hepatitis B cada vez hay más luz, porque se está convirtiendo en hepatitis C, cada vez hay más antivirales, cada vez hay más combinaciones y menor tiempo. Lo importante es el menor tiempo y llevar a curas funcionales. Aún todavía no se llegan, es como vean esa definición de otras curas, pero por el momento
Sería todo.